Mi madre dio mi fiesta de cumpleaños en un restaurante selecto. Cuando llegué no había sitio para mí. Pregunté dónde me sentaría y ella dijo, el suelo te viene bien. Todos se rieron. Me fui en silencio y los ignoré a todos. Al día siguiente, encendieron la tele. Sus sonrisas desaparecieron. Cuando entré en el restaurante, pensé que llegaba tarde. Así parecía. Todo el mundo estaba ya sentado. Las copas tintineaban, las risas resonaban sobre los manteles de lino, y la luz de las velas hacía que el momento pareciera escenificado, como si hubieran empezado la celebración sin mí. Pero no era solo la comida que ya se estaba sirviendo. No era solo la forma en que mi hermana estaba en mitad de un brindis. Era el hecho de que no había silla para mí. Me quedé al final de la mesa, parpadeando, con el abrigo todavía puesto, sosteniendo una pequeña bolsa de regalo que había comprado para mi madre. Sí, para mi madre, aunque fuera mi cumpleaños. Quedaba una silla, y estaba ocupada por su bolso. Me quedé mirando. Los demás no. En realidad, no. Un primo sonrió con suficiencia, mi tío miró hacia abajo, mi madre bebió de una copa de vino y dijo tranquilamente, el suelo te viene bien, ¿verdad? Y entonces se rieron, toda la mesa, una explosión de risas superficiales, educadas, de no sabemos qué más hacer. Mi corazón no se hundió. Se despegó. Escuché las palabras, sentí la sangre subir a mi cara, pero lo que realmente recuerdo es el raspado de los tenedores contra los platos, el tintineo de una botella que se descorchaba, mi hermana sacando una foto como si nada hubiera pasado. Me quedé allí de pie tal vez 10 segundos, tal vez 20. Nadie se levantó, nadie sacó una silla, nadie dijo, eso no está bien. Así que puse la bolsa de regalo en la esquina de la mesa, despacio, sin temblar, y no dije nada. Me di la vuelta y salí. Lo último que escuché fue la voz de mi madre, tan dramática. Afuera, el ruido de la ciudad volvió como una ola, coches, bocinas, gente riendo que no se reía de mí. Caminé 3 manzanas antes de darme cuenta de que todavía llevaba el abrigo en una mano. Aún no lloré. Me detuve en un cruce y miré mi reflejo en el escaparate de una tienda. Maquillaje demasiado cuidado, pelo rizado por primera vez en semanas. Esa es la cosa de los ignorados. Nos preparamos demasiado. Esperamos que al menos una vez hagan espacio, que tal vez esta vez nos vean. Pero no había asiento, no era un error, era un mensaje. Y lo recibí, alto, claro, entregado con una copa de vino y una sonrisa sarcástica. Esa noche, no volví a casa. Reservé una habitación en un hotel con mis ahorros de emergencia, me senté en una colcha blanca con esquinas de hospital perfectas y observé la ciudad moverse debajo de mí. Fue entonces cuando tomé la decisión. Nada de gritos, nada de planes de venganza, solo un límite. Apagué el teléfono, pedí servicio de habitaciones y reescribí la noche, porque sabía algo que ellos no. No era solo una chica sin silla. Era una mujer que había estado construyendo algo en silencio. Y a la mañana siguiente, lo verían. Mi nombre es Yanelle Moore, y desde donde sea que estés viendo este vídeo, quédate conmigo, porque cuando me dijeron que el suelo me venía bien, no sabían que yo ya había construido el escenario. ¿Ese momento en el restaurante? No surgió de la nada. Fue solo el capítulo más público de una historia que he vivido en silencio toda mi vida. Siempre fui la extra, la ayudante, la sustituta, la que sostenía la cámara mientras mi hermana posaba con un vestido que yo no podía pagar, regalado por la misma madre que una vez me dijo, no podemos consentiros a las dos. Clare, mi hermana mayor por 2 años, era la favorita, la niña de oro. Era elogiada por lo mínimo, yo era castigada por mostrar emoción. Cuando Clare traía a casa un B, lo enmarcaban como resiliencia. Cuando yo traía a casa una menos, recibía una bronca por estar bajando el nivel. Ella podía llorar en la mesa y ser llamada sensible. Si yo hablaba con demasiada firmeza, era difícil. Mi madre solía decirme, eres fuerte, Yanelle. No necesitas tanta atención. Lo que quería decir era, no te la mereces. No empezó con los cumpleaños, pero los cumpleaños eran lo peor. Cuando Clare cumplió 16, tuvo una fiesta con tienda de campaña en el patio, catering, música en vivo. Cuando yo cumplí 16, compartí pastel durante su fiesta de graduación. Sus amigos cantaron más fuerte que los míos.
Me decía a mí misma que estaba imaginando cosas, que tenía suerte de ser incluida, que si trabajaba duro, me presentaba y me quedaba callada, me ganaría su amor eventualmente. Alerta de spoiler, no lo hice. Los ayudé cuando necesitaban dinero, cubrí el alquiler cuando mi madre se atrasó, corregí el currículum de Clare, la llevé a entrevistas, fui su aval para su apartamento cuando no pudo calificar sola. Y cada vez, me decía a mí misma, esta será la buena. La vez que digan gracias, la vez que finalmente me vean, la vez que me dejen sentarme en el centro de la mesa, no a un lado. Pero anoche demostró lo que debería haber aceptado hace años. No se olvidaron de ponerme un asiento. Eligieron no hacerlo. Para ellos fue una broma. El suelo te viene bien. Mi madre lo había dicho con una sonrisa sarcástica, sorbiendo vino, como si hubiera estado esperando decir esa frase toda su vida. Y tal vez lo había hecho. Quizás nunca fui la hija que quiso, solo la que toleró, la utilidad, la sombra que no respondía. Hasta ahora. Porque salir de ese restaurante no se sintió como un colapso. Se sintió como liberación. Como si finalmente hubiera dejado de pedir ser vista por personas que se negaban a mirar. Y lo que no sabían, lo que ninguno se molestó en preguntar, incluso cuando lo insinué, era que yo había estado trabajando en algo. Algo que decía la verdad que nunca quisieron compartir. Y ese algo se lanzaría en menos de 24 horas. Pensé que alguien llamaría. No de inmediato, lo sabía de sobra, pero pensé que quizás más tarde esa noche, un mensaje, una nota de voz pasivo-agresiva, algún intento de control de daños. En cambio, nada. Revisé mi teléfono una vez, alrededor de la medianoche. Todavía nada. Los únicos mensajes eran del trabajo, un feliz cumpleaños de una antigua compañera de piso y un cupón para un café gratis. Ese silencio fue más ruidoso que cualquier bofetada. Miré mi teléfono, iluminado en la penumbra de la habitación del hotel, y me di cuenta de que no solo me olvidaron, no me echaron de menos. Podría haberme desvanecido en la calle, y su noche habría continuado, champán, risas, bromas internas de las que nunca fui parte. ¿Y por qué llamarían? Hice mi papel demasiado bien. Aparecía cuando nadie más lo hacía, pagaba las tartas de cumpleaños cuando mamá se olvidaba, limpiaba el salón después de las cenas familiares, escuchaba a Clare llorar por relaciones, solo para ser acusada de ser demasiado crítica cuando ofrecía honestidad. Nunca me vieron marchar porque nunca realmente notaron que estaba allí. Así que dejé de esperar. A la 1 de la madrugada, apagué mi teléfono y abrí mi laptop. Saqué la vista previa para la prensa, la que tenía guardada en mis borradores durante semanas, un embargo de medios que debía levantarse exactamente a las 9 de la mañana siguiente. El título de la serie, Lo que llevamos, historias de la mesa familiar. Un documental de 6 partes que coproduje, presenté, escribí. No sobre mi familia exactamente, pero lo suficientemente cerca como para quemar. Cada episodio contaba una historia de trabajo emocional, el hijo invisible, la hija no celebrada, el cuidador tratado como una conveniencia. Usamos actores, cambiamos nombres, pero ¿la verdad debajo? La mía. ¿El último episodio? Ese fue crudo. Grabé la voz en off con un nudo en la garganta. Algunas hijas son criadas para ser calladas, algunas son criadas para ser responsables, y algunas son criadas para desaparecer. A las 9 de la mañana, el embargo se levantaría, la serie completa se transmitiría, y mi nombre, Janelle Moore, aparecería en los créditos como creadora y narradora. No lo escribí por venganza. Lo escribí para sobrevivir, para contar la historia que nunca se me permitió hablar en voz alta en nuestra mesa, para darle una plataforma a la chica en el suelo. La chica a la que dijeron, el suelo te viene bien. Estaba a punto de ser transmitida a salas de estar de todo el país. Y quizás, solo quizás, las personas que se rieron mientras yo estaba con las manos vacías finalmente verían a quien dejaron fuera y sentirían cómo suena realmente el silencio. El documental no era un hobby secundario. Era todo en lo que había puesto mi alma durante casi 2 años. Noches tardías después de mi trabajo corporativo, fines de semana entrevistando a otras mujeres como yo, escribiendo guiones para la voz en off con las manos temblorosas, editando metraje en una laptop agrietada porque todo mi dinero se había ido al alquiler y a ayudar a las mismas personas que se olvidaron de mi cumpleaños más de una vez. Al principio lo presenté con un seudónimo, no quería que tratara sobre mí.
Pero los productores, verdaderos de una cadena de streaming de nivel medio, dijeron que mi narración era lo que lo hacía personal, le daba profundidad, le daba rabia sin violencia. Me ofrecieron un contrato, luego un crédito completo de escritura, y finalmente mi nombre completo en los créditos. Dudé, porque aunque había sido invisible toda mi vida, una parte de mí todavía creía que finalmente me verían si solo esperaba lo suficiente. Pero esa esperanza había muerto en el momento en que mi madre dijo, el suelo te viene bien. Así que firmé. Y ahora, en la mañana después de mi salida, me senté al borde de la cama del hotel y vi la notificación de estreno iluminarse. El episodio 1 ya era tendencia. La tarjeta de título se abría con una sola línea: algunas hijas crecen siendo amadas. Otras crecen siendo útiles. Vi los primeros 5 minutos con el volumen bajo. La recreación, una cena familiar, una hija lavando platos mientras todos los demás se reían en la habitación de al lado, una madre diciendo, eres demasiado, ¿sabes eso? No necesitaba ver más. Lo había vivido. Revisé las redes sociales. Cientos de compartidos, un hilo de comentarios en crecimiento, mujeres etiquetándose unas a otras. Somos nosotras. Me siento tan vista. ¿Lloraste durante el episodio 3? Yo lloré durante el episodio 3. Entonces lo vi. Una estación de noticias local lo había recogido. Destacado en streaming, lo que llevamos explora heridas familiares no habladas. Usaron una imagen fija de mí grabando la voz en off. Luz suave, auriculares puestos, con aspecto concentrado. Era una buena toma. Parecía fuerte, no enfadada, no amargada, solo firme. Cerré la laptop y exhalé lentamente. No se lo iba a enviar a mi familia. No hacía falta. Lo encontrarían por su cuenta. Y cuando lo hicieran, verían a su hija, al frente y al centro, con la voz clara, sin alzarla, pero dejándola resonar. Porque la cámara había estado grabando mucho antes de que me dijeran que el suelo era mío. Y ahora el mundo estaba mirando. No llamaron cuando se emitió. No enviaron mensajes cuando empezó a ser tendencia. Pero sé exactamente cuándo se enteraron. Fue alrededor de las 10:42 de la mañana. Porque a las 10:43, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de mi hermana. ¿Qué demonios hiciste? Sin saludo, sin puntuación, sin negación tampoco. Solo pánico. A las 10:47, llegó otro. ¿En serio hiciste un programa entero sobre nosotros? No respondí. Estaba en una cafetería bajando la calle del hotel, con capucha, gafas de sol, observando a la gente deslizar sus teléfonos e inclinarse hacia sus amigos, susurrando sobre el documental que acababa de salir. Oí a una mujer decir, es como si estuviera contando mi historia. No sabía que yo estaba sentada a 3 metros. A las 11:06, mi madre llamó. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Su voz estaba sin aliento, como si hubiera corrido hacia el teléfono. Yaneye, ni siquiera sé qué decir. Lo vi. Todos lo vimos. ¿Por qué harías esto? ¿Por qué no nos hablaste, hablar? Cuando me quedé en el borde de esa mesa en un restaurante de diseño en mi propio cumpleaños, sosteniendo una bolsa de regalo para ella, me dijo que me sentara en el suelo. No quedaba nada que hablar. Lo que realmente quería decir era, ¿por qué no te quedaste callada? A las 12:14, mi tío me envió una captura de pantalla. Un fotograma pausado de los créditos iniciales. Mi nombre en blanco, centrado, nítido. ¿Eres tú de verdad? Dejé ese en leído. A las 2 de la tarde, mi madre había dejado 3 mensajes de voz más. El último no estaba enfadado. Era pequeño. Nos has avergonzado, Yaneye. La gente de la iglesia pregunta. Tu tía no para de llorar. Simplemente no entiendo qué querías con todo esto. ¿Qué quería? No mucho. Solo no ser borrada. Solo un año en el que no tuviera que rogar para ser reconocida. Solo un cumpleaños en el que no me dijeran que me sentara en el suelo como una invitada que se quedó más de la cuenta. En cambio, me di la plataforma que nunca me ofrecieron. ¿Y qué pasó? El mundo escuchó. Por la noche, el documental era número 3 en la plataforma.
Recibía solicitudes de entrevistas de podcast, blogs independientes, incluso un programa matutino. No porque fuera famosa, sino porque era familiar. Porque miles de mujeres habían vivido su propia versión de esa mesa, esas risas, esa pequeña crueldad envuelta en sonrisas familiares. Y ahora tenían palabras para ello. Una voz. La mía. Pero mi madre no lo veía así. Envió un último mensaje esa noche, un párrafo. Lo leí una vez, luego otra. Dijo que había humillado a la familia, que había retorcido la verdad, que había hecho que todos parecieran monstruos por una mala noche. Luego, casi al final, escribió algo que me hizo detenerme. Siempre necesitaste más atención que el resto de nosotras. Supongo que esta fue tu forma de finalmente conseguirla. Esa frase. Ese era el punto clave. Todavía no lo entendía. No después de todo. No después de años de ser invisible hasta que necesitaban ayuda, un favor o una foto. Ni siquiera después de que el mundo me viera primero. Así que hice lo que debería haber hecho hace años. No me defendí. No expliqué. No volví a convertirme en la buena hija que pensaban que podían culpar hasta el silencio. Bloqueé su número. Y exhalé. Por primera vez en décadas, no estaba esperando a ser entendida. Simplemente había terminado. Solía pensar que el silencio significaba fracaso, que si no respondía, estaba huyendo, que si no explicaba, los estaba dejando ganar, que el silencio era debilidad, una vida pequeña escondida detrás de una puerta cerrada. Pero ahora entiendo algo que nunca me enseñaron. El silencio es una respuesta. Y en mi caso, era la única que escucharían. Después de bloquear sus números, no lo anuncié. Nada de publicaciones dramáticas, nada de citas crípticas, nada de selfies de nueva era con una leyenda sobre límites. Simplemente desaparecí de su historia. Y por primera vez, empecé a escribir la mía. Extendí mi estancia en el hotel. Me di una semana. 7 días completos sin obligaciones. Sin mensajes, sin expectativas. Solo yo, mi respiración, mis pensamientos y la ciudad zumbando fuera de una ventana que no enmarcaba mi pasado. La segunda noche, pedí comida para llevar y vi el tercer episodio de mi propio documental, como si no lo hubiera escrito. Porque, en cierto modo, no lo había hecho. Esa versión de mí, la que se había quedado en esa cocina a los 17, intentando explicar por qué las palabras de Clare dolían solo para que le dijeran, no seas tan sensible, ella lo escribió. La chica que se quedó en su dormitorio mientras su pastel de cumpleaños estaba en el salón, intacto, porque Clare estaba teniendo un mal día, esa chica finalmente tuvo un micrófono. Y no necesité añadir una sola palabra. El mundo la escuchó. A mitad de semana, los correos electrónicos inundaban de espectadores, mujeres de 30, madres de 50, una adolescente que dijo que le mostró a su padre el episodio 2 y lloró, de verdad, por primera vez en su vida. Un mensaje destacó: pensé que estaba loca por lo mucho que dolía ser la que nadie veía. Pusiste palabras a algo que he estado llevando durante años. Gracias por no endulzarlo, gracias por dejarlo ser feo y real. Ese me hizo llorar. No un sollozo, no un colapso, solo lágrimas silenciosas. Gratitud. Liberación. Porque la mayor mentira que había creído al crecer era que mi dolor no era válido a menos que alguien más lo confirmara. Que si ellos no lo admitían, no había sucedido. Pero así no funciona el dolor. A veces el dolor es la habitación a la que no te invitan, el brindis de cumpleaños que nunca menciona tu nombre, la silla vacía en un restaurante donde eras la invitada de honor. Ese dolor no necesita un testigo para ser real. ¿Y la curación? La curación no es ruidosa. No siempre es fuego y venganza. A veces la curación es comer despacio sin esperar a que alguien te interrumpa. A veces es sentarse en silencio y no confundir la tranquilidad con un castigo. A veces es escuchar el nombre de tu hermana ser tendencia junto al tuyo y no importarte. Ella intentó responder, por cierto. Clare publicó una historia vaga sobre drama familiar y cómo algunas personas explotarán cualquier cosa por atención. No la vi. Una amiga me envió una captura de pantalla. La borré. No por enfado. Por libertad.
Porque ya no estaba actuando el perdón, ya no estaba ganando afecto, ya no estaba luchando por un asiento en una mesa que siempre iba a ser demasiado pequeña para mí, a propósito. Al final de la semana, había encontrado un anuncio de apartamento. Pequeño, privado, bañado en luz matutina. Firmé el contrato de arrendamiento, porque no solo quería distancia, quería espacio. Para respirar, para escribir, para vivir sin esperar a ser elegida. Y cuando la agente de alquiler me entregó las llaves, dijo, ¿necesitas ayuda para llevar algo? Sonreí. No, dije, he estado cargando todo por mi cuenta durante años. ¿Lo tengo? Me organicé una cena de cumpleaños. No la noche del restaurante. Ese día no contó. Eso no fue un cumpleaños, eso fue un mensaje, el último que recibí de personas que hablaban con crueldad y lo llamaban tradición. Este fue mío. No fue ostentoso. No había lista de invitados, no había tabla de asientos, no había servilletas de lino dobladas en forma de cisnes. Solo 6 sillas, 3 amigos, una larga mesa de madera que alquilé por la noche de un espacio de jardín trasero que encontré en línea. Las luces eran suaves cadenas de bombillas colgadas sobre ellas, del tipo que brillan como estrellas que se quedaron demasiado tiempo en la fiesta. Había música, baja y llena de calidez, Nina Simone, Leon Bridges, un poco de Billie Eilish por la poesía. Y yo, con un vestido naranja quemado que compré solo para la ocasión, nada caro, pero me quedaba bien. Me hacía sentir como una persona que merecía ser vista. Mis amigos trajeron platos que hicieron ellos mismos. Uno trajo velas, otro trajo flores, otro simplemente trajo su corazón entero. Y eso fue más de lo que había recibido en cualquier cumpleaños anterior. No hicimos discursos. No hubo brindis sobre sobrevivir años difíciles o escapar de hogares tóxicos. Simplemente comimos, reímos, pasamos platos como si fuera algo sagrado. En un momento, alguien preguntó, ¿es este tu primer cumpleaños de verdad? Y lo pensé. Pensé en todos los demás cumpleaños, el de cuando tenía 10 años y Clare tuvo un berrinche porque su pastel tenía menos chispas que el mío, el de cuando cumplía 21 y mamá invitó a sus amigos en lugar de a los míos, el del año pasado cuando nadie apareció porque se olvidaron de enviar el mensaje de grupo. Luego miré alrededor de esa mesa. Personas que me conocían, no solo lo que podía hacer por ellos. Personas que no necesitaban explicaciones, que no me pedían que me encogiera para sentirse más altos. Sonreí. Sí, dije, este es el primero que siento mío. No aplaudieron. No me compadecieron. Simplemente me devolvieron la sonrisa, como si entendieran el peso de esa frase sin necesidad de que se explicara. Más tarde esa noche, caminé a casa con pastel sobrante en una caja envuelta en papel de aluminio y una botella de sidra espumosa en mi bolso. No lloré. No me dolía. No volví a pensar en lo que mi madre había dicho esa noche en el restaurante, porque ya no importaba. Lo que importaba era la alegría silenciosa en mi pecho, las migas en el plato, la vela que apagué no para pedir un deseo de algo mejor, sino para decir adiós a lo que nunca fue. Abrí la puerta de mi nuevo apartamento, me quité los zapatos y me senté en el suelo. No porque no hubiera asiento para mí. Porque esta vez, el suelo era mío. Y me había traído aquí. Sin actuación, sin disculpas, solo una chica que se dio a sí misma un cumpleaños y lo hizo hermoso. Un año después, me senté en un escenario frente a otras 3 mujeres, una periodista, una terapeuta y una trabajadora social. Todas nosotras parte de una mesa redonda televisada sobre el trabajo emocional y el distanciamiento familiar. La ironía no se me escapó. 12 meses antes, se reían de mí en un restaurante en mi cumpleaños, mi propia madre me dijo que el suelo me venía bien. Ahora, estaba sentada en una silla de terciopelo en la televisión nacional, frente a una presentadora que me presentó como creadora del documental viral Lo que llevamos, una defensora de las hijas invisibles en todas partes, Janelle Moore. No sonreí demasiado. No lloré. Simplemente asentí, firme, arraigada, como si hubiera estado practicando el asiento toda mi vida. Porque así fue. Cuando la presentadora me preguntó cómo había redefinido la familia, dije esto, la familia no es sangre. Es quien te pone un lugar. Incluso cuando llegas tarde, incluso cuando estás hecha un lío, incluso cuando traes la verdad a la mesa en lugar de la actuación. Alguien en la audiencia se secó los ojos.
Alguien más aplaudió suavemente. No fue una ovación de pie. No tenía por qué serlo. Porque ya no estaba actuando. Simplemente estaba diciendo la verdad. Cuando terminó la grabación, salí del estudio a un pasillo silencioso donde el equipo ya estaba recogiendo las luces y enrollando los cables. Pasé junto a las filas de sillas vacías, me detuve en una, puse la mano en el respaldo y sonreí. No por nostalgia. Porque recordé. Recordé tener 17 años, sentada en el suelo de mi dormitorio mientras mi hermana apagaba las velas abajo. Recordé tener 25 años, limpiando después de mi propia cena de cumpleaños mientras el resto se reía en la otra habitación. Recordé estar en ese elegante restaurante, sosteniendo una bolsa de regalo como una pregunta, y darme cuenta de que nunca planearon hacerme un espacio. Así que me hice espacio para mí. Traje mi propia silla. Y cuando no me dejaron sentarme en su mesa, construí una propia. Caminé a casa esa noche a mi apartamento, otro diferente ahora, un poco más grande, con más ventanas y una estantería llena de primeros borradores y sueños pendientes. No había mensajes de voz de mi madre, no había mensajes de texto de Clare. No porque hubiéramos hecho las paces. Porque había dejado de pedirles que fueran parte de la mía. Pedí cena, encendí una vela, comí en la mesa de mi cocina con música baja de fondo. Y al final de la noche, saqué una sola pieza de papel de carta, solo una. Escribí una carta a mí misma. No para enviar, no para publicar, solo para leer la próxima vez que empezara a dudar. Decía, te dijeron que el suelo te venía bien, pero tú sabías mejor. Convertiste el suelo en una base. Construiste un escenario. Trajiste tu propia silla. Y te sentaste en ella. Plenamente. Finalmente. ¿Sin miedo? Esa carta está pegada en mi nevera ahora, junto a una foto de mi último cumpleaños, el de verdad. El de la mesa en el patio trasero y las luces de cadena y nadie riendo a mi costa. Solo alegría. Solo pertenencia. Solo paz, ganada, tranquila y mía.